¿A qué se debe este corte? Que pasaron 36 minutos ya de este día miércoles y por supuesto lo tenemos a Javier Del Ponte en nuestros estudios con nuestro segmento de Palabra Invertida, listo en la pista para arrancar. Perfecto, acá estamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Nada, ¿Vos? como ya nos estamos pasando mucho de tiempo y después nos queda corto, entonces más vale arrancamos. No pasa nada, está bien, está bien. A veces un poco de risa antes de que Palabra Invertida venga y haga la censura, ¿no? El corte No, hacia la parte tanto, cómica. Tampoco tanto. Contame, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Disfrutando también de la lluvia. Un poco molesto, ¿no? Que uno tiene que andar movilizándose con lluvia, pero bueno, también es lindo. Sí, ¿no? sí, Creo es parte que de, y aparte purifica la lluvia. purifica. Limpia, sí, limpia. A menos que venga lluvia ácida. Ya sería otro caso. Si estuviste viendo Moisés, hoy viste tenía el rating de la televisión, el rating lleva cualquier cosa. Bueno. Me he enganchado con otro tipo de historia. Ok, vamos a lo nuestro. Primero Vamos que nada, saludos. Sí, saludos por supuesto, tenemos varios. Uh-huh. Les mando en grupo a Candela, Julieta y Florencia, que son tres de mis lectoras más jóvenes y fieles, así que bueno, un saludo a ellas tres que están en Capital escuchando el segmento. A su vez tengo, a ver, ¿a quién más? ¿A quién más? No, porque tenía anotado, pero ahora bueno. Está, acá lo estoy encontrando. Un saludo para Lucía, ¿sí? Okay. Que bueno, una de mis estudiantes en la facultad y está cumpliendo años, así que bueno, feliz cumpleaños para ella. Y también a los amigos de Paso de los Libros, que cada tanto les hago llegar este saludito que trabajan todos mis libros. Muy bien, ahora sí, entonces contame, ¿de qué vamos a charlar hoy en el segmento? Bueno, sé que cuestión rara, ¿no? Venía en realidad pensando qué es lo que había quedado pendiente y lo que me di cuenta es que no hemos tenido ningún material que haya quedado de la semana pasada. Entonces me había resultado interesante poder plantear lo que sería algo así como la inaprensibilidad, ¿sí? de lo negativo, ¿no? Siempre que uno tiene que dar cuenta de lo negativo. Perdón. Volvamos a la palabra porque palabra difícil, si es que la hay. Inaprensibilidad. Es decir, es inaprensible. Ok. ¿no? Okay. O incapturable, podríamos decir. Okay. O irrepresentable, ¿no? Bien. De hecho, en realidad esto es como una introducción, es un preludio que te estoy haciendo porque esto no es en sí lo que voy a trabajar. Sin embargo, fue la cadena que me llevó a lo que sí íbamos a trabajar, ¿no? Ok. Mira, venía pensando entonces esto de el vacío, la ausencia, ¿no? Incluso hasta te diría la muerte, ¿no? Como cuestiones de negativización, ¿no? Uh-huh. Pero siempre que se lo pensaba, se lo piensa del lado de su positivo, es decir, la muerte como opuesto a la vida, ¿no? El silencio como opuesto al ruido, el vacío como aquello opuesto a lo lleno. Es decir, es imposible representárselo sin su positivo. Lo cual me llevaba, digamos, a una cuestión o una hipótesis que en realidad no es tan hipótesis, sino que es algo, digamos, de experiencia constante, de que el lenguaje, ¿sí? De alguna manera tiene un punto de inaprensibilidad, es decir, de que no puede capturarlo todo, ¿no? Uh-huh. El lenguaje, por más que haya cada vez más palabras, ¿no? Y cada vez nuestra lengua abarque más términos, así todo, digamos, va a girar en torno a un punto que va a ser incapturable, es decir, que algo no va a poder decir, ¿no? Bien. Y inmediatamente, cuando yo pensaba esto de no poder decir algo, es decir, hay un punto en donde ya no se puede decir más nada, ¿no? Sí. Pensaba en el ser, ¿no? Categoría vieja si las hay, digamos, la del ser que trabaja, por ejemplo, Parménides, ¿no? Filósofo de siglo VI y hasta te diría VII antes de Cristo, en donde él planteaba, ¿no? una suerte de frase célebre, ¿no? El ser es y no puede ser que no sea, ¿no? Y entonces como que pongo en cuestión esta frase a partir de la hipótesis esta, ¿no? Que el lenguaje no puede decirlo todo, ¿no? Y si uno tiene que decir algo acerca del ser, si cree estar diciéndolo todo, ¿sí? No está más que equivocado. Es decir, hay algo que siempre se escapa, ¿no? Y precisamente, y tal vez esa sea la función del ser, ¿no? Es decir,
creer, digamos, que hay una unificación. Es decir, la categoría del ser plantea, ¿no?, la unificación, el uno, ¿no?, la unidad, y como si eso fuera, ¿no?, completo. Como entonces, si fuera una totalidad, como si fuera, exactamente, claro, como si fuera una totalidad. Y entonces daría cuenta que de alguna manera el lenguaje lo podría definir al ser, ¿no? Ajá. Todo esto ¿a dónde me fue llevando? A que, si uno podría decir el ser humano, ¿no?, el ser humano, que yo le voy a poner la categoría de sujeto, pero vamos a mantener por ahora la del ser humano. ¿Hay una manera de definir al ser humano? ¿Hay una manera en el que el sujeto se defina, ¿no? Bueno, digo, hay dos tendencias. La tendencia al ser, ¿sí?, que es la tendencia, digamos, a la ilusión de unidad, ¿no? Es como si uno pudiera decir qué es uno con una sola cosa, ¿no? Entonces uno viene con una sola palabra. O con una sola palabra, ¿no? Lo que vengo a poner en cuestión precisamente es eso, digamos, de que uno pueda definir al ser, ¿sí?, o pueda definir al sujeto mediante una palabra que implique el ser. Por ejemplo, yo te pregunto ¿quién sos? Y vos me decís Julio César, ¿sí? Ok. Ahora, esa palabra, o esas palabras, digamos, que vendrían a ser tus nombres, ¿sí?, no te definen. No. Tal vez, digamos, sea solamente un acto de nominación. Pero cuando uno, digamos, tiene que decir quién es, se menciona por su propio nombre, ¿no? Entonces, en primer lugar está esto, ¿no?, que el nombre daría cierta ilusión al ser. O sea, ¿ilusión de identidad o ilusión de ser? Ambas cosas. Bien. Es decir, porque diste con la palabra justa, porque la identidad, ¿sí?, está bien ligada, ¿sí?, a lo idéntico, a lo que es idéntico a sí mismo, ¿no? Ajá. Y el ser precisamente va de esa mano, ¿no? Es decir, aquello que es idéntico a sí mismo, que es una unidad, que es una totalidad, ¿sí?, que no puede ser que no sea, ¿no? Entonces, es posible englobar la categoría de sujeto del ser humano, podríamos decir, pero ya dejando la categoría del ser, por eso digo, prefiero hablar ahora de sujeto más que de ser humano. Es posible ligarlo a la categoría de ser cuando en realidad lo que tenemos para definirlo es lenguaje, y el lenguaje siempre, digamos, pega en un punto en donde ya no puede decir más nada. De hecho, si seguimos escarbando y uno dice, bueno, ¿y quién sos?, ¿no? Entonces, ¿vos qué me respondés acerca de eso? Yo te digo, ¿quién sos? Soy un todo en la profesión, en lo que hago, en el día a día, en mis relaciones, en la vida. Bueno, entonces vos... Padre, hijo, hermano. Pasás a definirte por una serie de cosas. Pasás a hacer una referencia a tu ser, podríamos plantear, a partir del trabajo, a partir del conjunto de tus relaciones, a partir de lo que conoces, de lo que no conoces. Exacto. ¿Sí? Pero eso, digamos, te somete en una deriva que prácticamente no tendría fin. Es más, no tendría punto, digamos, y ahí está la cuestión. Uno nunca llega al punto, es decir, el punto de acabamiento, es decir, de aquello que se cierra y hace círculo y haría totalidad, no se llega nunca. ¿Y el punto no sería el apellido? ¿No hay algo de Lacan que dice que el punto es lo que separa el nombre del apellido y que el apellido es lo que lo ubica como herencia de, como venir de? Hay una relación al apellido, pero no es el punto de la totalidad. De hecho, el apellido, digamos, como punto filiatorio, marca un rasgo que es, en todo caso, diferencial. Okay. Ya lo vamos a trabajar. Vamos de a poco para que no nos caigamos. Pero está bueno lo que trajiste, ¿no? Si bien te adelantaste un par de pasos, digamos, es interesante. Bueno. Entonces, haciendo una especie de resumen, ¿sí? Estábamos trabajando esto de, ¿se puede definir al sujeto a partir del ser? Evidentemente no, digamos, es una creencia, es una ilusión. Uno siempre intenta subsumir el ser al nombre, ¿sí? Uh-huh. Y de esa manera cree que lo está diciendo todo, y no lo está diciendo todo. Y cuando cree que está, digamos, describiendo absolutamente todo lo que representaría ese sujeto, digamos, también está fallando. Porque si uno se define por su trabajo, cuando deja de trabajar de eso, ¿dónde quedó de ser? Claro. Exactamente. Una preguntita, y esto me viene a colación de los nietos recuperados y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona crece toda una vida,
creyendo que es alguien, de acuerdo al nombre que le designaron y de acuerdo a quien cree que son sus padres, y de repente se entera que no es así, que fue expropiado y que hay toda una vida atrás. ¿Deja de ser esta persona que fue hasta ese momento cuando cambia su nombre y asume quién es en realidad por una cuestión genética? ¿O sigue siendo en una parte de su vida esto y en otra parte a partir de ahora lo nuevo a construir, digamos? Lo vamos a retomar, pero te voy a adelantar lo siguiente. Hay un impacto en el ser. Obvio. Es decir, hay un impacto y creo que esto, digamos, en primer lugar hay que dejarlo bien en claro. Hasta acá, al punto al que llegamos, sabemos que el ser es una ilusión. ¿Sí? Sí. O sea, la cuestión de la totalidad termina siendo una ilusión que hasta cumpliría cierta función, digamos, que está bien que así sea, ¿no? Entonces, lo que vos planteás, digamos, es un impacto directamente al sentimiento de sí, al ser. Bueno, Digamos. porque hay algo que es real, que si no tenés un nombre, no tenés una identidad. Y si no te anotan y no tenés una identidad y no tenés un nombre, socialmente se supone que no existís. O sea, vos existís como ser humano, nacés y tenés una vida, pero si naciste en la isla a lo mejor o en algún lugar así donde no tuvieron la forma de anotarte, de darte esa identidad en su momento, probablemente con el tiempo empieces a sentir esto, ¿no? Que socialmente no existís en ningún lado. Bueno. ¿Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando o no? Tiene que ver por supuesto porque, digamos, el nombre creo que es, te diría, el punto ilusorio que haría al ser, digamos. Cuando uno cree englobar al ser, incluso al ser social. El ser social, digo, pues no decir, hay otro, porque si estás solo en el medio del campo, ¿quién le importa? El nombre hay, digamos, trabaja en diferentes niveles. Digamos, muchos niveles que no vamos a tomar, el nivel jurídico, digamos, sí. Bueno. Social, yo creía que entraba todo eso en el nivel social. Bueno. Desde el momento que te dan una identidad, que te anotan en el lugar donde naces, hijo de y ya te están designando una identidad. Bien, hacia ahí vamos, digamos. ¿Por qué? Porque el nombre, ¿sí? Cuando uno pregunta por el nombre, no le pregunta, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se enuncia la pregunta por el nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahora, ¿yo me llamo? No, te llaman. Pensemos, ¿me llamo? ¿Yo me estoy llamando? ¿Me llamo a mí mismo de esta manera? Hay un sí y un no. O sea, un sí porque desde el momento que tenés noción de la vida, lo primero que te enseñan a decir es tu nombre, para que no te pierdas, para que andes por la vida diciendo quién sos. O sea, lo primero que te enseñan tus padres a repetir es tu nombre, tu por apellido. supuesto, pero la forma lingüística en la que estamos enunciando la pregunta. Sí. ¿Sí? Sí, no, la forma no es correcta. ¿Cómo te llamás? No es correcta. ¿No? Yo no me llamo. Yo no me llamo. Me llaman. Me llaman, exactamente. Bueno, y ese es el pero punto. Eso es una cuestión lingüística que pero no es va, importante. pero no va en el ser. Digo, no cambia el ser, que lo llamen o que se llame. Porque es como si uno se habla en primera persona y sí, estás un poquito equivocado en la lingüística. Bien, pero esta cuestión, esta discordancia que estamos poniendo de manifiesto es precisamente lo que da cuenta que no hay ser. Es decir, que el sujeto no es idéntico a sí mismo, que el nombre, por más que crea ilusoriamente proponer una identidad del sujeto, el nombre es aquello, ¿sí?, cuya marca es el primer registro de invasión del otro, es el primer registro de invasión del lenguaje. ¿Por qué? Porque me llaman. Cuando uno nace, lo primero que lo espera es un nombre. Te vas a llamar de tal o cual manera. Te estoy llamando. También en nuestra sociedad nombro, occidental tenemos esta forma de caracterizar al ser, digamos. Pero hay tribus y cosas así que te bautizan con el nombre del clima o del día en que naciste o del animal que creen que... Y ahí en ese caso, ¿qué? ¿La identidad está conformada por eso de la persona? Porque te llaman toro salvaje, qué sé yo. Todo, sí, a ver, en el caso este, bueno, dijiste el toro salvaje justamente, pero bueno, ese tipo de tribus, digamos, instituyen una línea o un linaje, linaje que tiene que ver precisamente con un animal, ¿no? Bien. Por lo tanto, toda la estructura genealógica o filiatoria, podríamos decir, está ligado a un padre, ¿sí?, que sería el padre totémico, o sea, es un tótem, ¿no?, que es una estructura, digamos, genealógica muy diferente, por supuesto, a la nuestra, es como vos lo situabas, digamos. Pero no le quita la entidad a la persona. Exactamente, no tiene... A ver, salvo estas diferencias que uno puede marcar acerca de la estructura genealógica, lo que uno está desarrollando ahora, específicamente del nombre, ¿sí?, no se altera. El nombre, digamos, es un rasgo
precisamente, que queda del acto de nominación. Bien. ¿Sí? Esto es lo que quiero definir, ¿no? Hay alguien, ¿sí?, que se pone en acto nominando, es decir, estableciéndole un nombre a un otro, ¿sí? Y lo que sucede después es que ese otro se lo apropia de tal manera, ¿sí?, que cree que se llama. No sé si ahí se va produciendo la vuelta. ¿Que cree que se llama o tiene la necesidad de ubicarse en algún lugar en tiempo y espacio socialmente a partir de que lo bautizan desde el primer momento de su vida? Digo. Está, eso... Porque si no volvemos a la discordancia que teníamos anteriormente de que eso de que se llaman o me llaman es solo una cuestión verbal. El teléfono está en la mesa o sobre la mesa. Cuando vos decís el teléfono está en la mesa está mal dicho. Pero no es solamente un error verbal. Eso es lo que estoy queriendo destacar. No es solamente un error lingüístico. Que es eso más que nada. Digo, yo no te voy a contradecir mucho más, pero yo entendía que lo que me estabas diciendo era eso, que te ubica a partir de un lugar en tiempo y espacio, el nombre. El nombre, de hecho, digamos, es una manera de referenciarse, digamos. Y te referencia dentro de una genealogía, porque a su vez está acompañado de un apellido y el apellido es la marca de la genealogía. Pero lo que estoy queriendo destacar es esto, digamos, el nombre es el efecto del acto de nominación, ¿sí? Y el acto de nominación es te llamo, sí. Es decir, yo te llamo de esta manera. De esta manera. ¿Sí? Bueno, en el momento en que ese niño es llamado por primera vez de esa manera, es decir, que se le ha impuesto un nombre, el niño no habla, le hablan, ¿sí? Mucho tiempo después, años, ¿sí?, el niño comienza a adquirir el lenguaje y de a poco empieza a hablar. De hecho, hasta después de los 3, 4 años, ¿sí?, tardíamente 4 años, pero más o menos hasta después de los 3 años, el niño no se enuncia como yo, se enuncia como él. El nene tiene hambre, el nene quiere comer, el nene quiere ir a la plaza. Es verdad. No hay una nominación desde el yo, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que estoy situando en relación a esto es que el hecho que uno diga me llamo no es un simple error, sino que es una discordancia, digamos, que se produce en el lenguaje, pero que tiene sus raíces en lo que estoy denominando ahora como acto de nominación. Es decir, de que alguien te llama. Alguien te llama, ¿sí?, y marca esta ajenidad del lenguaje. Es alguien que te está hablando, el lenguaje te avasalla, te atraviesa, y en ese atravesamiento te impone un nombre. Ese nombre, ¿sí?, es el rasgo, el primer rasgo, la primera marca de la ajenidad. ¿Qué quiere decir de la ajenidad? De que hay un otro, ¿sí? Que no te hace ajeno. Es un otro que te hace ajeno. Que te hace ajeno. Exactamente. Exacto. Digamos, y esa es una de las cuestiones más importantes del nombre, ¿sí? Que uno al decir soy Javier, ¿sí?, te estás diferenciando de Pedro. Exactamente, digamos. Y todo lo que podamos hablar acerca del apellido, digamos que tiene todo el linaje filiatorio. Pero el hecho de tener un nombre, ¿sí?, incluso decir me llamo, ¿no?, es porque de alguna manera uno también se llama. Muchas veces hemos escuchado que alguien dice, y perdón la expresión, pero qué boludo que soy. A ver, Javier, ponete las pilas. Acá tenemos un mensaje que nos pregunta, ¿y el apodo? ¿Y cuando es despectivo? ¿Y cuando es despectivo? Bueno, sería para otro día, porque en realidad... Vamos a cerrar con una pequeña cuestión en relación al apodo, y más si es cuando es despectivo. Entonces vamos a adelantar un poquitito más esto. El acto de nominación es del otro. Por lo tanto, el otro engendra, ¿sí?, el nombre de esa persona. Por lo tanto, le atribuye ser, ¿sí?, pero como ilusión. O sea, vos sos este, ¿sí? De la misma manera, bueno, que puede ocurrir, ¿no?, en este caso que están marcando el tema de un apodo peyorativo, ¿no? Es decir, alguien que le diga al otro de manera despectiva, gordo, ¿sí? Por decir una manera, puede ser cualquier cosa. A mí me decían patón, por ejemplo, y a mí realmente me molestaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en esa situación, digamos, lo que sucede es que en el acto de nominación lo que se intenta realizar, ¿sí?, es un desmedro, es una, hasta te diría... denostar. Sí, es precisamente eso, es como reducir, ¿sí?, el sujeto a un objeto, digamos. O a una calificativo o una parte de sí que no guste o que no le guste que le digan. Pero en general los apodos tienen que ver con eso. Pero el hecho de... Sí, exactamente, ¿no? Bueno, pero no siempre.
cuando uno plantea de modo general que hay una agresión, ¿te acordás que lo habíamos trabajado a propósito de la violencia? Digamos, todo acto de violencia, y en este caso, digamos, un apodo peyorativo es un acto de violencia verbal, ¿no? En el cual estoy nominando al otro, ¿sí? Y acuérdense que veníamos diciendo, si el nombre propone la ilusión de ser, cuando yo al otro lo nomino bajo un nombre peyorativo, ¿sí? Estoy reduciendo el ser de esa persona a esa peyorativización. Por lo tanto, digamos, lo estoy reduciendo a la calidad de puro objeto. ¿De objeto de qué? Del goce del agresor. Bien. Y en el caso que no sea así en desmedro, que no sea peyorativo, doy un ejemplo. Sí. Familiares míos, madre, padre e hija, cuyos nombres para mí toda la vida habían sido Pochi, Chiche y Poch. Ajá. Y en un momento me dijeron, ¿y cómo se llaman? Pocho, Chiche. Y me decían, no, el nombre verdadero. Y para mí no tenían nombre. Esos eran sus nombres. O sea, yo crecí creyendo que ellos eran esos nombres. Y después empecé a pensar qué es lo que lleva a una persona a que no le guste su propio nombre y que elija un apodo para identificarse con ese apodo el resto de su vida. Bueno, eso es interesante. Hay dos líneas abiertas en lo que estás planteando. En primer lugar, alguien que elige un nombre diferente, ¿no? Sí. Sea un apodo u otro nombre. Ni hablemos de la necesidad de cambiar el nombre con el género. Bueno, que es otra cuestión de identidad, de género. Ahí tenemos otra puerta bastante interesante, digamos, porque si el nombre atribuye ser, en el ser también atribuye el género. Claro. Digamos. Y volvemos a lo mismo, es una cuestión impuesta. Es una cuestión impuesta social por una sociedad como la que tenemos. Y en este caso, digamos, por los padres que ofician, digamos, de portavoces de la sociedad y nominan. Okay. Lo cual está bien, digamos, eso es algo que se realiza, ¿no? Pero el nombre, digamos, que en algún punto tiene esta cuestión de englobar al ser, en realidad hay que tomarlo como lo que es una marca diferencial, ¿sí? Es decir, de yo, otro. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, le ponen el mismo nombre del niño, del padre al niño? Es decir, sí, pasa mucho. Juan Pérez, sí, ¿no? Sí. Y en mi caso, César son mi padre, mi hermano. Bueno, entonces... Con otro nombre delante de otras. Con otro César, nombre que mínimamente marque la diferencia. Claro. Pero cuando es exactamente el mismo nombre, es muy probable, digamos, que la identidad que ese sujeto se vea medio complicada. Y que por lo menos esté buscando o vaya a buscar la diferencia por otro lado, o que se cambie el nombre, o que utilice mejor un apodo, o que quiera decir, no, me gusta más mi segundo nombre, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo que lo termine separando de ese otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto, y con esto termino cerrando, digamos, el otro, en ese acto de nominación, en el acto de nombramiento, ¿sí? Avasalla de tal manera, ¿sí? Que la posibilidad de separación viene precisamente con la puesta del nombre y después, bueno, con un montón de otros actos, ¿no? Pero lo quiero figurar con una representación gráfica, ¿no? Imagínense la invasión de un ejército sobre un pueblo, ¿no? Tenemos un pueblo invadido y, bueno, suceden cosas como suceden en las guerras, bueno, mujeres, soldados que terminan teniendo hijos con mujeres del pueblo, etcétera, etcétera. Cuando ese ejército se retira, ¿sí? El pueblo ya no es más invadido, queda algo. Por ejemplo, quedan estos hijos de los soldados, ¿no? Entonces la pregunta, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas destruidas, Pero estos hijos, ¿sí? ¿Son propios o son ajenos? Bueno, es un tema para debate. Bien, es un tema para debate, pero esto es una figuración. ¿Por qué? Porque lo traigo precisamente como una apoyatura para preguntarme por el nombre. ¿El nombre es propio o es ajeno? Porque uno dice, este es mi nombre propio. Claro. Pero el nombre es propio o ajeno. Es propio. Pero no es una marca de la ajenidad. Sí y no, vuelvo a decirte lo mismo. Si vos vivís toda una vida bajo un nombre que te hace creer que esa es tu identidad, cuando te lo cambien o vos decidas cambiártelo, obviamente que estás cambiando algo en tu personalidad. Estás cambiando algo, por supuesto. Entonces, es propio y es ajeno al mismo tiempo, es como vos dijiste. Claro. La posibilidad de que el nombre llegue a calificar como nombre propio es en tanto y en cuanto el sujeto pueda apropiarse de ese nombre, ¿sí? Estableciendo siempre y cuando un lazo filiatorio y un lazo diferencial con aquel que lo nominó. Bien. ¿No? Y en ese momento el nombre se estabiliza
como nombre propio. Si no, suceden y proliferan un montón de otras cuestiones que vos estuviste citando. Es decir, utilizar un apodo, por ejemplo, el de Neruda, digamos, Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, tenía un nombre terrible, ¿sí? Bueno, pero... Y lo utilizaba precisamente para poder publicar a espaldas de su padre. Claro, claro. Muy interesante. ¿Lo seguimos la semana que viene? Lo seguimos entonces. Dale. Puede ser que sigamos para mí proliferando. va por muchos lados esto de la identidad Sí. y dónde nos ubican tiempo y espacio. Me parece que es muy interesante el tema. Javi, ¿algún saludo que haya quedado colgado? No quedó ninguno pendiente, así que bueno, espero que les haya agradado el segmento, digamos, un segmento que... Recordémosle a la gente dónde nos pueden volver a escuchar. Bien, pueden escuchar en YouTube, ¿sí? Entran a youtube.com y en el buscador ponen palabra invertida y ahí pueden escuchar todos los segmentos que estuvimos realizando, ya están subidos hasta el último. Muy bien, nos reencontramos la semana que viene, entonces el próximo miércoles a partir de las 0:30 en este segmento que dimos en llamar Palabra Invertida con Javier del Ponte. Javi, muchas gracias. Tenemos una lluvia afuera que los truenos se sienten desde aquí. Todavía, No, bueno, ahora peor. ¿Peor? Sí, así que te vas a mojar un poquito. Bueno, pero saludos bueno, a todos, buenas dale, noches y hasta la semana que viene. Chau, chau. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.